Bienvenidos a Ballet tras bambalinas con Betty y Ana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ballet tras bambalinas, el podcast en el que cada sábado les traemos historias de ballet y de danza hasta donde se encuentren. Soy Betty y les saludo invitándolos a darle like y compartir para que podamos seguir llegando a más personas. No olviden que pueden encontrarnos en cualquiera de estas plataformas y redes sociales: Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, Audible, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y ahora también en iHeartRadio. En esta ocasión hablaremos de una bailarina, coreógrafa y escritora orgullosamente mexicana. Esto dentro del marco del Día Internacional de la Mujer que en días pasados conmemoramos. Nuestro episodio de hoy es Nelly Campobello, Revolución y Danza. Francisca Ernestina Moya Luna, conocida como Nelly Campobello, nació un 7 de noviembre de 1900 en Villa Ocampo, Durango, México. Ella fue testigo y narradora de la Revolución Mexicana, además de ser la precursora del ballet en México. También, dentro de su trabajo literario, es considerada la primera narradora moderna del siglo XX mexicano. Fue la hermana mayor de Soledad Campobello Luna, conocida como Gloria Campobello, quien bajo la dirección de Nelly llegó a ser considerada la primera prima bailarina de México. Algunas fuentes apuntan que su seudónimo lo tomó de Nelly, una perrita que tenía por mascota su mamá, y Campobello de su padrastro, Jesús Campbell, o del doctor Ernesto Stephen Campbell. La primera infancia de Nelly y sus hermanos se desarrolla en Durango y posteriormente en Hidalgo del Parral, allá en Chihuahua. Escenarios de sus obras como Cartucho, Las manos de mamá y Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa, por mencionar algunas de sus obras. Tras la muerte de su madre, doña Rafaela Luna, la familia se muda a la Ciudad de México a finales de 1923. En esta ciudad, donde Campobello descubre la danza y desarrolla su prolífica carrera. Y es
en el año 1923, cuando inició su carrera como bailarina, junto con su hermana Gloria, en la Ciudad de México. Fue alumna de las hermanas Adela, Amelia y Linda Costa, Letty Carroll, Carmen Galé, Madame Stanislava Potapovich y Karol Adamczewski. Para la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, el Gobierno de México le comisionó la presentación de una coreografía que representara al movimiento armado y sus éxitos posteriores, la paz y la educación pública. En noviembre de 1931, Campobello presentó el ballet de masas 3030 en el Estadio Nacional de México, que representaron estudiantes de la Escuela Plástica Dinámica, hoy llamada Escuela Nacional de Danza de Nelly y Gloria Campobello. Invitaron a algunos niños de primaria, quienes simbolizaban al pueblo, mientras Nelly, vestida de rojo, representó a la revolución. El ballet de masas 3030 posteriormente se iría de gira por todo el país como parte de las misiones culturales. Luego fue montado de nuevo para el presidente de México de aquel entonces, Lázaro Cárdenas, en el mismo Estadio Nacional para el Día del Soldado en el año de 1935. En 1937 fue designada directora de la Escuela Nacional de Danza, cargo que ocupó hasta 1984. Entre sus obras dancísticas, además del ballet 3030, se cuentan La Virgen de las Fieras, Barricada, Clarín, Pinigüendas de Plata y Tierra. Entre coreografías folclóricas también se encuentran 5 pasos de danza, danza ritual, danza de los Malinches, el coconito, bailes itzmeños, ballet tarahumara y danza de los concheros. Con el Ballet de la Ciudad de México montó obras como Fuensanta, Obertura Republicana, Ixtepec, El Sombrero de Tres Picos, Vespertina, Umbral, Alameda 1900, Circo Horrín y La Feria, entre muchos otros más. Un dato importante en la vida de Nelly fue que junto con Martín Luis Guzmán y José Clemente Orozco fundó el Ballet de la Ciudad de México y se presentaba en el Palacio de Bellas Artes. En él colaboraron artistas como Carlos Chávez, Julio Castellanos y Roberto Montenegro. Entre las muchas alumnas de Nelly Campobello, todas ellas muy brillantes, se encuentran Guillermina Bravo, Amalia Hernández, Josefina Lavalle, Dina Torregrosa, Emma Ruiz, Rosa Reina y Marta Bracho, por mencionar algunas. Y por otro lado, de su brillante carrera artística, se encuentran sus obras literarias, aquellas
que se describen como versos cuyos ritmos son a la vez infantiles y dancísticos. Su poesía se baila rítmicamente. También dentro de sus obras hace una referencia muy personal y muy familiar de la Revolución Mexicana y desde luego de su ídolo de la infancia, Francisco Villa. Se dice que su obra es una versión femenina de la Revolución. Nos habla peculiarmente de la personalidad de las mujeres en el medio de un movimiento bélico y no bajo los estereotipos atribuidos en la época a lo femenino como el sentimiento hacia el dolor, sino todo lo contrario, como personajes pragmáticas y fuertes, a veces desprotegidas, pero que enfrentan su realidad. También muestra a los hombres revolucionarios bajo otra luz, al Villa que llora, al soldado que juega y bromea con los niños, al revolucionario que arrulla y canta, a la pequeña hermanita. Era verdaderamente una escritora excepcional para aquellos tiempos. En 1940 coescribió junto con su hermana Gloria Ritmos Indígenas de México, editado por la Secretaría de Educación Pública e ilustrado por su hermano Mauro Rafael. Con esta obra buscaron preservar las danzas de los pueblos indígenas de México, que llegó a conocer durante las giras en el interior del país. Además de preservar, las hermanas Campobello pretendieron fundar una danza verdaderamente mexicana y probablemente sí lo lograron. En 1984, y a sus 84 años, desapareció de manera súbita de los lugares que frecuentaba, así como también desaparecieron sus pertenencias y valiosas pinturas de Diego Rivera y José Clemente Orozco. En 1998, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal investigó y descubrió que Nelly murió el 9 de julio de 1986 y que había sido enterrada en el Cementerio Progreso de Obregón, en Hidalgo. Créanme que es algo que en esta ocasión que pude adentrarme en la historia de Nelly Campobello, la gran artista, me dejó sin palabras el haber escuchado esta situación. Sí se me corta la voz, discúlpenme, pero créanme que sí me impactó mucho. En sus últimos días fue privada de la libertad por Claudio Niño Cienfuentes y su esposa María Cristina Belmont, quien fuera una alumna de la misma Nelly Campobello, quienes, valiéndose de su vejez y sin herederos directos, la obligaron a firmar documentos
para poder cobrar su pensión. Este trágico acontecimiento es resumido así en algunos diarios internacionales. Y dice así: su secretaria, quien fuera su alumna, la persona en la que más confiaba, se hizo cargo de ella cuando se retiró debido a su edad. Se metió con su marido en su casa, la alcoholizaban, la convirtieron en drogadicta, la secuestraron, la convirtieron en una muerta parada en un rincón, mientras el marido iba sacando de la casa todo aquello que Nelly Campobello fue atesorando durante su vida. Vendieron todo: cuadros originales de Diego Rivera, de Revueltas, los manuscritos de los poetas contemporáneos, las primeras ediciones de los estridentistas, muchas joyas que eran para ella todas las obras de arte de sus amigos. A mediados de los años 80, alguien se preguntó: ¿qué fue de Nelly Campobello? Viva debía estar, porque seguía cobrando mensualmente su pensión de funcionaria. Hasta que descubrieron en el jardín de la que fue su casa unos restos humanos. Imagínense, Claudio y María Cristina fueron acusados de secuestro y asesinato, pero solo se les pudo condenar por falsedad documental. Afortunadamente, dentro de ese lamentable y horrible suceso, muchas de sus coreografías de danzas indígenas fueron rescatadas, y son ellas y sus demás obras las que hablan por Nelly. Ella, que fue una mujer que, a pesar de vivir en una época y tiempos tumultuosos, levantó el estandarte del arte de la danza en medio de muchas dificultades. Tras exhumarse sus restos, le organizaron un homenaje póstumo en el Palacio de Bellas Artes el 27 de junio de 1999, siendo trasladados a su ciudad natal, Villa Ocampo, Durango, donde el gobierno estatal hizo un monumento en su honor y la declaró hija distinguida de esa localidad. Ahí reposan los restos de Nelly Campobello hasta el día de hoy. Pues verdaderamente fue una mujer que vino a aportar grandes cosas importantes, históricas, en la danza en México. No era justo un final así, pero su obra es la que vive y vivirá para siempre. Con el gusto de saber que nos están escuchando, sintonizando, comentando o compartiendo, les deseo un buen día o una buena noche, dependiendo el horario en que muy amablemente dedicaron para escucharnos. Muchas gracias y hasta la próxima de Ballet Tras Bambalinas. Eso es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, los esperamos en el próximo episodio de Ballet Tras Bambalinas.